La 301 hay que abordar. Historia viva para contar. Cultura que te hará vibrar. La 301 lista ya. San Miguel espera, ven a disfrutar. Fuímonos. Hola, qué gusto estar con ustedes. Cada domingo esperamos ansiosos de reunirnos a un nuevo recorrido a través de la historia de nuestro querido San Miguel. Yo soy Lorena Reyes y esto es la 301 Ruta de Historia. Me acompaña, como es costumbre, Marvin Aguilar, nuestro antropólogo cultural, y cada domingo nos reunimos para un nuevo recorrido a través del tiempo y de la historia de San Miguel. En 1950 fue creada la primera colonia obrera, obedeciendo como un beneficio para todos los empleados, los obreros que trabajaban en la fábrica de hilados y tejidos. Justamente un 23 de diciembre de 1950, a través de una rifa, fue adjudicada las viviendas. Pero usted va a decir, ¿cuál colonia obrera? Hoy le vamos a hablar sobre la colonia obrera que tiene como nombre Colonia Belén y sus 75 años de fundación. Comenzamos. Marvin, hablar de la Colonia Belén en su 75 aniversario son 3 lustros de historia. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué nos puedes contar sobre lo que se investigó? Bueno, primero, varios avisos parroquiales. Creo que te ha saltado que hoy es el Día de los Inocentes. Está bien, pues. O sea, comencé sí. Con eso. Entonces yo quiero, aprovechando el Día de los Inocentes, revelarles que les han mentido. Herodes el Grande jamás hizo esa matazón allá en Jerusalén. Y aquí, el día de mañana, en mi columna de la prensa gráfica, los invito a que la lean porque hablamos de que Herodes el Grande pues no mató a nadie. Okay. Era malo, pero no mató a los niños que dicen que mató. Entonces, que les pase por inocente, esa es una cosa. Y lo otro es que quiero enviar un saludo a la gente de Boston. O sea, que por eso, ¿verdad?, tengo aquí la camiseta de la Boston University. Enviarles un saludo a la gente que nos ve allá, a los salvadoreños, que son esos fieles televidentes o videopodcasters que nos ven fuera del Salvador, que es donde tenemos la mayor cantidad de seguidores. Así Creo que es el público nostálgico, ¿verdad? Claro, les interesa la historia de San Miguel. Así es que eso por un lado. Y por otro, también se te olvida que este es el último programa del año. Sí. O sea, sí. que había comenzar diciendo que, bueno, que hoy es 28 de diciembre, Día de los Inocentes, que ya sabemos que no murieron. Entonces, pero que también es el último programa del video podcast. Pero ya la 301. Ya lo está diciendo. Y que va a ser, digamos, la despedida, pues, del año, ¿no? Sí, claro. De todo lo que de este esfuerzo que empezamos este año 2025. Sí. Entonces, aprovechar y agradecerles que nos han estado viendo y que esperamos llegar por lo menos al primer aniversario, que es en el 2026. Y que pues les agradecemos eso. También otra cosa importante. Ajá. Por los comentarios que la gente pone en el canal en YouTube, sé que hay algunos periodistas que toman nuestra información y la dicen. Entonces, aquí podemos hacer 2 cosas. O yo voy a empezar a mentir para que ellos se equivoquen. O no tenemos ningún problema que tomen la información del video podcast. Pero citen la fuente. Totalmente. Es más, hagan un corto dentro de su programa comentando lo que les pareció en la 301. Sí. No nos molestaría que hicieran una crestomatia de la 301, claro, por ejemplo. Lo que pasa es que, vaya, por ejemplo,
en el tema que vamos a abordar ahora, de los 75 años de la colonia Belén, la colonia obrera. Pues sí, es bien fácil hablar una vez que ya tenés subido el material. Sí, ahora, a mí no me molesta que mis investigaciones se comparten, la verdad que de eso se trata. Mis lecturas como antropólogo que hemos hecho se compartan, que la tome cualquier periodista. Y que la repita las veces que quiera. Correcto. De eso se trata. Por eso me fui becado a Rusia para devolverle al pueblo lo que recibiste. Lo que recibí. Claro. Claro. Y es fácil. Yo no fui becada a Rusia, pero soy entusiasta de la cultura. Entonces, ahora bien, ya sabemos quiénes nos están tomando el material. No lo vamos a decir porque no es necesario. Pero, por ejemplo, quiero tomarte un caso. Periodistas de Megavisión ven el programa de los nacimientos y los farolitos que hicimos a principio de mes. Claro. El primer programa del diciembre. Me llaman y me dicen, mira, queremos que nos expliques la historia de los nacimientos. Perfecto. Entonces nos reunimos en San Salvador con ellos e hicimos un programa. Entonces ustedes pueden hacer cortos. Yo sé que lo que decimos aquí, por ejemplo, la historia de la Reina de la Paz, ¿quién se las había contado? Nadie. Nosotros. Nadie más. Pues. Exactamente. De Entonces, hecho, lo mencionamos a la hora. Claro. Ahora, eso y la historia de San Miguel, eventos como... O sea, ¿quién sabía que aquí habían gitanos? Que fue en el programa... Hoy siempre en diciembre, sí, ¿no? Claro, el programa. Y además de eso, escribí una columna este mes también en la prensa gráfica sobre los gitanos. Entonces, en ese sentido, creo yo que no estamos molestos. Bueno, yo no estoy molesto que ustedes agarren el material aquí y lo transmitan. Es más, cuando hicimos el programa de la comida migueleña, ¿te acordás? Los sabores que de San nos Miguel. Costó encontrar un chef que se atreviera a venir aquí. Nadie tuvo valor. Que tuvimos que hacerlo nosotros. Claro. Ahora, y es que no era que no supiéramos sobre la comida de San Miguel nosotros. No, lo que pasa es que queríamos el acompañamiento de un necesitábamos experto. el chef porque el chef, pues, él cocina. Entonces, pero quiero decirte que después hubo un TikToker que habló con propiedad. Sí, que habló con propiedad, pero mira la diferencia. Como nosotros dijimos, miren, vayan al Mercado Central, vayan a la refresquería Rosita, si quieren chanfaina Los Palmas, y así dijimos, en la panadería La India, entonces, si quieren pan dulce, entonces él nos vio, pero él fue. Pero está bien. ¿Verdad? Es decir, tomó nuestra información y fue. Perfecto, ¿verdad? De eso Me encanta que sigan instrucciones de verdaderos migueleños. Y al estilo TikTok sale y pedí panceta y es lo que más me gustó. Correcto, fue la ruta que dijimos. Claro. Entonces, pero ¿y por qué sabemos que, o podemos presumir que nos tomó, fusiló la información? Porque él hizo ese recorrido después del programa de nosotros. De nuestro lanzamiento. O sea, va. Sí, o sea, entonces, la verdad que el crear la 301 no es porque por generación espontánea. Hay detrás un equipo, nos enfocamos, trabajamos en preproducción y no es que nos moleste que la gente tome nuestro contenido. El objetivo es ese. De hecho, instruirlos. Sí, pero yo creo que es de valientes el aceptar que otro lo presentó. Y tomen cortos nuestros. Claro. Y digan, véanlo. Sí. Nosotros lo vemos. Y ayer en la 3, porque dicen que es un programa que, bueno, ya sé cuál es, que sale los lunes, ¿verdad? Claro. Y es de un canal de San Miguel. Claro. Y digan, ayer en la 301, Marvin y Lorena hablaron de tal cosa que nos pareció interesante, ¿verdad? Claro. Y si no les pareció interesante, pero pueden tocarlo quien quiera. Citen. Sí, pero yo les digo al final, o sea, que se preparen porque nosotros estamos apasionados de la 301. O vamos a empezar a mentir para que ustedes se equivoquen. Claro. O voy a empezar a decir quiénes son los programas. Claro, y yo les voy a decir una cosa. ¿Se acuerdan que yo soy malo? Ah, sí, ¿verdad? No, y lo que sucede es esto. Muchos hablan de San Miguel, pero muy pocos conocen de su historia. Y por eso decidimos hacer este video. Correcto. Y voy a decir algo, la idea fue tuya. O sea, a mí, en lo personal, conocer la historia del país, porque, ojo, es del país que la conozco, ¿verdad? Es porque me ha interesado y porque he tenido el privilegio de conocer a todos los historiadores de este país.
Y es que mira, los Marvin, respetables, los conozco, platico con ellos, me ilustran. y es que mira, Marvin, Entonces, y aquí sí te voy a y en el caso de San Miguel, cuesta encontrar a alguien que y sepa de la aquí historia de San yo Miguel. te voy a interrumpir a vos porque a mí me parecía, perdóname, un desperdicio que con el cúmulo de información que vos tenés recopilado. Sí, lo que pasa es que nos reuníamos a charlar platicábamos y yo te empezaba a contar historias, ¿no? Y me di Entonces, cuenta lo ignorante que estaba sí, con historia 500 migueleño. años. Claro. más los 3000 de los Lenca. Y yo creo que la aceptación es la primera, porque me declaré ignorante de la historia migueleña. Así es que eso lo aclaramos, no porque estemos molestos, sino que para que nos citen. No, o Vayan, sea, nos citen. Porque, vayan a ver este programa que va a estar tan bonito. Cuando ustedes hacen una tesis de graduación, al final hay una bibliografía donde ponen y de aquí sacamos todo lo que hicimos en una tesis. Si hay alguien que hace un libro, por ejemplo, Pone referencias. En mi artículo de mañana, Aparece ese. que está basado en este libro y de mi viaje a Jerusalén, por ejemplo, cuando fui, entonces eso ayuda. Y yo ahí pongo Antonio Piñero, que es, en mi opinión, uno de los grandes expertos en Jesús y en nuestro idioma, que es interesante. ¿De qué? Español. Ah, ok. Entonces, que él ha pasado 20 años Enfocado en el aprendizaje. en el año, este es uno de sus años, uno. fíjate cómo era. Qué Fíjate, pedazo. o sea, es como que vos viajaras a la época. En el tiempo. Y es lo que entonces, hace una reconstrucción. claro. Y ha escrito como 40 libros ese señor. Qué chido. Toda una lumbre. Entonces, son como las fuentes, ¿verdad? Entonces, no estamos molestos en eso. Es más, queremos que la gente cuente la verdadera historia de San Miguel. Sí. Y ese es el objetivo del video podcast. Pero cuéntenla. Viste que había mucho de qué hablar en el último programa Sí, del año. lo que pasa es que, Y vos mira, ya ibas de un solo para la Belén. no, es que mira, la verdad que la historia de la colonia Belén fue un caso fortuito y me pareció una historia muy bonita. Y yo quiero aprovechar, ya que no dejas de hablar, como te he visto que estás bien desorientada muchas veces. Estos son los años. Te voy a regalar el almanaque de Bristol del 2026. Ya sabes cuál es el color Que del vayan, año, entonces vayan a comprarlo. Aquí está cuándo va a llover y cuándo no va a llover. la fase de la luna. Aquí está y la todo fase lo de la demás. luna y cómo hacer atol de coco y todo eso. Mira, Y salen cómo ven. chistes, salían Yo he ido chistes, hace ¿verdad? poco, aquí está el agua florida para cuando lo golpee la Murray y mujer. Gaman. Claro. Entonces, esto solo es para conocedores, ¿verdad? Claro. y mira, O sea, y es decir, permanece su diseño en el tiempo, Solo ¿verdad? aquí está, miren, para el hígado graso, que aquí la zona oriental donde están los más gordos del Salvador y ahí se andan muriendo. Entonces, mira, y termina con el Ese es salmo mi regalo de Navidad. de Año Nuevo, la Es que no me Navidad ya diste pasó. Navidad, por eso. Es que yo no creo en la Navidad. Pero sí. Bueno, pues tu problema. Entonces, y termina con el Salmo 65:11. Va, ¿y cuál es? Coronas el año con tu bien y tus caminos destilan grosura. Vaya. No sé qué quiere decir esto, pero ha de ser importante porque ahí lo puso al final. Es que te doy tu almanaque de Bristol Ay, mira. para que te orientes ¿Cuánta? en el 2026. ¿Cuánta? Sabiduría. Sí, cuánto detalle. Hay que decir algo. El almanaque de Bristol y la escuela para Lo todos. máximo, el almanaque, escuela para todos. Sí, el almanaque escuela para todos es una recolección de sería filosofía, conocimiento popular. Eso es lo que recoge, ¿no? ¿Qué es lo popular? Que es una de las bases de la historia. O sea, historiador que no escucha la tradición oral y después va y la corrobora, no es un buen historiador, que digamos. Tricofero de Barry, mira. Sí, claro. No, está espectacular. Lo voy a apreciar mucho porque Sí, la claro, verdad que es muy bonito. Vale $1. Mucho gusto. Bueno, Feliz año nuevo. Unos 50 ya sacaron. Bueno, Retomémoslo. el tema de la colonia Belén es interesante porque es la primer colonia de San Miguel. Entonces, amerita contar que allí era un gran montarral. Es más, la colonia Santa Emilia, recuerdo que íbamos porque allí era la hacienda de los Canales. La mamá de don Jaime Canales se llamaba doña Emilia. Y por eso la colonia Santa Emilia Se llama así. por la mamá de Jaime, de los Canales, que eran los dueños de esa hacienda. Ahí era una hacienda. Entonces, pero en la presidencia del coronel Óscar Osorio, teniente coronel Óscar Osorio, que hubo una revolución. Si tú te fijas, el monumento a la revolución en San Salvador
el chulón que se le conoce, El de la presidente. conmemora esos eventos. Y uno de los grandes programas políticos que tiró el coronel Osorio fue el del, así como por ejemplo Ciudad Mujer la tiró el Frente, ¿va? Y hoy hay Nacer con Cariño, creo, Sí, ¿verdad? sí, sí. Pues esos programas fueron lanzados y el que se llamó Mejoramiento Social. Ese fue un programa del gobierno que estuvo a cargo de la primera dama. Y en esa rifa que tú mencionaste, que se hizo el 23 de diciembre en la colonia obrera. Sí, claro. En el primer pasaje, sí. La colonia obrera, que así se iba a llamar, quien vino a presidir esa rifa fue la primera dama, es decir, la esposa del presidente. Y la institución encargada de hacerla, ese proyecto, se llamó el Instituto de Vivienda Urbana, IVU, y por eso la calle principal de la colonia Belén, una calle que ahí se llama calle IVU, ya le cambiaron el nombre al de una profesora que trabajó mucho con los Boy Scouts y que vivía en la colonia Belén, pero la gente le sigue llamando, y es más, el parque también lleva el nombre de esta profesora, pero la gente le sigue llamando calle Ibu a esa calle. Entonces hacen una rifa y la intención era para que les quedara cerca las casas a los trabajadores de la fábrica de hilados y tejidos, que estaba cerca ahí, que es donde hoy está el centro de gobierno. Que por algún... Que estuvo el batallón Arce. Sí, y que se llamaba, y haciendo memoria de lo que vos dijiste, del programa Mejoramiento Social, nosotros, los migueleños, adoptamos el mejoramiento social a ese sector. Me imagino que se retomó el tema de proyección que manejaba el gobierno, porque yo siempre dije, ¿a dónde está allá por el mejoramiento social? Y se utilizaba con ese nombre. Lo que sucede es que dentro del gobierno de Óscar Osorio fue el de crear fábricas fuera de San Salvador. Aunque te sorprenda, en Nueva Guadalupe había una fábrica de jeans, que es donde hoy está el Hospital Nacional de Nueva Guadalupe. Sí, es cierto. Entonces había una fábrica. Sí, la vez pasada fue que... Ahí había una fábrica y hoy es el Hospital Nacional de Nueva Guadalupe. Pero antes había una fábrica donde se hacían jeans. Entonces, y dentro de ese proyecto, que es el programa Mejoramiento Social, era crear fábricas y centros urbanos a la par de las fábricas, para que ahí hubiera escuelas, hubiera hospital, hubiera el trabajo y la gente no tuviera que caminar mucho para ir al trabajo. Sí. Entonces, las casas se rifaron en una primera etapa y hay gente que todavía desde ese momento vive ahí porque hubo un rechazo de los trabajadores de la fábrica de hilados y tejidos de pasarse a vivir, porque había una especie de vivir en los mesones, en el centro de la ciudad, y para entonces la colonia Belén era un arrabal. O sea, eso era vivir afuera de la ciudad. De la lejanía. Desde la lejanía, está muy lejos. Decían, ¿y yo cómo me voy a ir a vivir ahí a ese arrabal? Esa jurunela. Cuando yo, ¿cómo se llama? Vivo aquí en el centro, en un mesón, sí, pero vivo en el centro. Pero todo lo tengo a la mano. Todo a la mano, exacto. Entonces miraban que la Belén estaba lejos. Ahora, el nombre era Colonia Obrera, pero después la misma población, por el tema de que fue inaugurada en diciembre. El 23 de diciembre. Y oficialmente la gente se pasó, no, el 23 fue la rifa, correcto. El 28 de diciembre, se pasaron. Hoy, hace 75 años, exactamente. Hoy, el 28 de diciembre, y ahí nos vamos a la celebración. Gente se mudó. Sí. Se mudó y se empezaron a vivir ahí. Entonces, por eso se toma este día, el 28 de diciembre, como el día de la inauguración. Ahora, en la medida que la gente se fue mudando, decidieron cambiarle nombre. Empezaron a ¿Por qué? Darle el nombre del... No, es que fue por esto. Vale. Finalmente no se pasaron a vivir los obreros de la fábrica de hilados y tejidos, sino que se fueron a vivir, sí, empleados del ferrocarril, que les quedaba también cerca porque estaba la estación de trenes, alguno que otro trabajador de la fábrica de hilados y tejidos, pero como mucha gente no las quiso y había gente que, bueno, sí, yo quiero mi casa propia, aunque quede lejos, entonces se pasaron profesores,
se pasaron artesanos, se pasaron zapateros, se pasaron sastres, se pasaron enfermeras, se pasaron diferentes profesiones que quisieron, vea, porque la casa costaba en una cuota de 20, 30 años, como de 8 colones, 10 colones, 15 colones. Entonces esas casas vinieron costando un aproximado como de entre 5,000 y 10,000 colones. En la actualidad, una casa ahí te cuesta $90,000. Imagínate. Por ejemplo, en 75 años, de 5,000 a 90,000 a 10,000 colones, $90,000. O sea, están recontrapagadas esas casas, ¿no? O sea, la plusvalía ha sido brutal. Exorbitante. Entonces, en ese sentido, esta gente quiso crear una comunidad y no encuentran mejor pretexto que llamarle Belén, en el sentido de que todos eran católicos y en el sentido de que fue en diciembre que ellos encontraron un hogar. Sí. Entonces eso le fue dando identidad. O sea, fíjate bien, el gobierno le llamó Colonia Obrera, sí, pero los habitantes decidieron ponerle Belén. Correcto. La Belén. Y pasó a ser la primer colonia de la ciudad, y ellos en ese sentido comenzaron a crear esa tradición. La primera, las posadas. A día de hoy todavía en la colonia Belén se celebran las posadas, sí, que es como originalmente es, que es de una casa a otra casa. Sí. Comienzan el 1 de diciembre y las hacen diferentes pasajes y terminan el 24 de diciembre, que era una tradición en San Miguel que venía de la época colonial. Entonces, la Belén recupera esa idea de las posadas, y en la actualidad es posible que las posadas hayan disminuido. Ayer hubo el mercado que generalmente organizan los habitantes de la colonia Belén que viven en el exterior, sí, y que vienen una vez al año y hacen como un mercadillo. Que a mí esa idea del mercadillo me parece que debería la alcaldía o no sé quién potenciarla, porque hay mercadillos donde, sí, vas, las, sí, ventas de garaje, las ventas de patio, y todo que eso puedes hacer, ya que ellos tienen allí ese mercadito y ese parque. Y hacerlo periódicamente. Que, hay que decirlo, va a ser Monseñor Graciano, el obispo de San Miguel, el tercer obispo de San Miguel, que va a usar la ermita que hacen ellos ahí para hacer, porque quedaba tan lejos la colonia Belén, sí, que venir a Catedral o al Calvario, pues era no, complicado. Era de noche. Sí. Me imagino que podía salirte algún dinosaurio y comerte en el camino de la Belén. El cadejo. Aquí es el cadejo, ¿verdad? Sí. El cadejo negro. Claro. ¿Verdad? A más de algunos se le habrá aparecido allí en el lavadero que había, ¿te acordás? A un lado. Los sectores de la Bolonia, ¿verdad? Aquí es la Bolonia, la ciguanaba de seguro, porque ahí pasaba el río. Sí. Todavía pasa un río ahí que estaba el Tizcuco, que eran los lavaderos, sí, públicos, claro, que servían también, porque si hablamos, el agua potable no tenía la colonia Belén no tenía agua potable. Era complicado. Era complicado y por lo tanto había ir a lavar al Tizcuco era lo que hacía. Por eso surgen esos lavaderos, que eran también para la gente de la colonia Belén. Ahora bien, tampoco tenían electricidad. Y entonces había como esa resistencia de, mira, pero me voy a vivir allá y no hay energía eléctrica. Entonces, pero aquí en el centro estoy en un mesón y tengo energía eléctrica. Entonces lo que hacían era darles un enganche regalaban la cocina, sí, con el tambo de gas para que tuvieras algo. Sí, claro. No había agua, no había luz, pero te vamos a dar para que tengas cocina. Lo cual era interesante, fíjate bien, ¿por qué no anunciar que iba a haber agua potable o electricidad? Y anunciar que ibas a regalar una cocina. Porque en los mesones, en San Miguel, cocinaban todos afuera, en un solo lugar. La cocina era comunal.
Mira que qué vos interesante. tuvieras Una cocina propia era y de gas. Era una gran cosa. Y no de leña, que era la que había en los mesones, era un avance social. Sí, era una primicia. Era algo que cocinaba ya, tenías tu propio baño, porque en los mesones el baño y la cocina era comunal. Vos no podías cocinar adentro de la pieza porque podías provocar un incendio. Entonces todo eso para algunas personas les pareció un gran avance social y creando la comunidad deciden cambiarle el nombre y ponerle Colonia Belén. Y va a ser Monseñor Graciano, que ve que hay allí una casa de madera, una galera de madera, o sea, eran láminas y tablas de madera alrededor, una especie de ermita, y va allí y ahí era donde se reunían a hacer su misa. Entonces Monseñor Graciano, que va a ser un gran propulsor de esa ideología de la opción preferencial por los pobres, la teología de la liberación, lo de Puebla y Medellín. No solo retoma esa ermita y la llama la Sagrada Familia, que era como tenía que llamarse, porque allí era la Belén, y le da la advocación al templo de la Sagrada Familia, que es el misterio, ¿no? María, José, el niño, y le sumas la mula, el buey y los pastores. Entonces se vuelve una fiesta para ellos el diciembre. Y manda frailes de Irlanda. Vos preguntaste por ellos, ¿verdad? Ajá, exacto. Llegan frailes franciscanos irlandeses allí a la Colonia Belén para desarrollar toda esa área. Y va a haber allí el padre Villacorta, ¿verdad? Luis Villacorta. Carlos Luis Villacorta. Por años va a ser el párroco de esa iglesia. Padre. El padre todavía está vivo. Sí. Y él es una de las grandes bibliotecas, además de los pecados que oyó, de todos ahí. Fue capellán del colegio también. Que de eso no me habló de los pecados. ¿Hablaste con él? Me habló de los pecadores, pero no de los pecados. Así es que en la segunda parte vamos a hablar de esos los pecados, de los personajes, de los pecados del padre Villacorta que conocía. Entonces, la cosa es de que a partir de ahí va a surgir todo un evento que va a tener, como el señor Graciano, también otro elemento interesante, porque el parque lo van a hacer después de la guerra con Honduras, con los salvadoreños que son deportados, que regresan, y que había que darles trabajo. Había toda una campaña por recibir a los salvadoreños que habían sido expulsados por la guerra de Honduras. Y siendo alcalde don Martín Saldívar padre, él va a desarrollar esa zona con un proyecto para el parque y también va a construir, que hoy es bodega de la iglesia, un mercado periférico que va a ser de esa cadena de mercados que es el mercado de la Colonia Belén, el mercado San Nicolás y el mercado de la Cruz, que fue un esfuerzo que hizo la alcaldía por descentralizar el mercado central, de San Miguel, pero que de estos tres mercados que se hacen, el de la Belén no funcionó nunca, porque para la gente resultó que después de que estaba lejos, ¿verdad?, la Belén, era mucho mejor ir hasta el mercado central a comprar las cosas. Entonces fue así como se construyó la identidad de la Colonia Belén, la primer colonia de San Miguel hace 75 años. Te sorprenderá que así como hemos hablado que el primer barrio fue el barrio San Francisco por estar alrededor de la iglesia San Francisco, que es la primera iglesia de San Miguel, y que de ahí se va creciendo la ciudad al Calvario. Si te fijas, en San Miguel no hay barrio El Centro. No. Hay barrio San Francisco, barrio El Calvario y barrio La Cruz, sí, que es el centro. Los tres. Que es el centro, que son los primeros que surgen. Es como... ¿Vea? No hay barrio del centro. No hay. Entonces, esa construcción va a dar 8 barrios. Primero, 6 barrios. Finalmente, 8 barrios, que va a ser San Nicolás y va a ser Concepción, el último, a principios del siglo XX. Eso va dando una identidad de 8 barrios y una colonia, que es la Colonia Belén,
Que fue la primera. Que fue la primera. Y con el tiempo va a salir después la segunda colonia, que va a ser el centro urbano Chaparrastique. Que esa fue de ayuda mutua, ¿no? Exactamente. Y después la 21 de noviembre, la 5 de noviembre, ¿verdad? Que van a ir siendo como las colonias más antiguas de San Miguel. Pero se fundaban en las periferias casi, era afuera de la ciudad, digamos, sí. Obviamente porque tenías que hacer construcciones más planificadas, sí. Ya con un plano arquitectónico. Y en la actualidad tenemos 900 colonias en San Miguel, más allá de los barrios, de los 8 barrios que todavía existen. Sí. Entonces, imagínate. Entonces, hace 75 años había una colonia y hoy tenemos 900 colonias en San Miguel. Wow. Entonces, así ha crecido la ciudad y por eso creíamos de que contar la historia de la colonia Belén era importante porque fue como inicia esta idea del Gran San Miguel. En lo que ya se convirtió. Vos te asomas por los sectores del periférico Gerardo Barrios y te das cuenta lo grande en lo que nos hemos convertido. Seguimos hablando sobre los 75 años de fundación de la primera colonia de San Miguel, la colonia Belén. Nosotros hacemos una parada técnica y regresamos en un momento. Ya 10:08. Sí, yo sé. La 301 hay que abordar, historia viva para contar, cultura que te hará vibrar. La 301 lista ya, San Miguel espera, ven a disfrutar. Fuímonos. Seguimos en la 301. Recuerde, por favor, active las notificaciones, suscríbase y forme parte de esta comunidad que ama la cultura y la historia. Continuamos hablando sobre la primera colonia de San Miguel, la muy conocida colonia Belén. Hablemos, ya nos contaste la historia que me pareció sumamente interesante. Fue importante el conocer a las personas que de primera mano estuvieron en ese momento, un don Julio Alvarado, que compartió su vivencia, tenía 8 o 10 años cuando él estuvo en la rifa de esas primeras viviendas. Pero la colonia Belén es histórica, Marvin. Hay mucha historia, hay mucha tela que cortar sobre ella, personajes que han sido reconocidos por la cultura local y que creo que es un buen momento de poderlos mencionar. Cuando pues tuvimos la oportunidad de visitarlos y de conocer, de recorrer, de caminar. Y de caminar, pues, o sea, nos vinimos enterando de historias bien interesantes y de conocer a personajes que en otro momento los vimos en dinámicas de gestiones municipales, como el caso de don José Antonio, ¿verdad? Y que nos proporcionó mucha información. El muy conocido Chepetoño López, José Antonio López, Kevin, el hijo de Crisia Galeano, a quien también tuvimos la oportunidad de saludar. Pero hablemos de aquellos personajes importantes que le dieron, que todos los migueleños conocemos y que en una u otra manera generaron historias diversas y diferentes. ¿Cuál el primero, el más destacado? Que fue el don René Tevez, ¿verdad? Conocido por todos como el Loco Tevez. Bueno, pero es que eso depende. Yo diría de que la colonia Belén, como se va a poblar con gente de, digamos, de la clase obrera, que era el nombre original, sí, claro. Entonces va a ser de alguna manera una copia de San Miguel. Es decir, San Miguel tenía personajes, a lo largo de su historia ha tenido personajes importantes, famosos, conocidos. Entonces la colonia Belén también va a tener esa clase de personajes en eso. Mucha gente no sabe cómo se llama el parque de la colonia Belén, por ejemplo. Entonces, y que eso hay una discusión entre los fundadores y la segunda generación de habitantes de la colonia Belén, para que veas que ahí hay una diferencia. Hay una discusión. Entonces todo el mundo le llama el Parque de la Belén, o sea, todos le llaman ahí, pero, y así le conocieron
los que fundaron esa colonia, la primera generación. Pero después llega otro grupo de personas, que va a ser la segunda generación, y va a vivir allí la profesora María del Rosario Velázquez. Sí. La profesora María del Rosario Velázquez va a tener un gran trabajo con los muchachos de Boy Scout. Promueve mucho eso, ¿verdad? La disciplina Boy Scout, las costumbres Boy Scout, digamos, la idea de compañerismo que tienen los Boy Scout. Y la profesora Velázquez, que vivía ahí, pero que ya de la segunda generación, va a hacer todo un trabajo a lo largo de su vida. Ella ya murió en la colonia Belén. Entonces, por eso los habitantes, no la primera generación, deciden pedirle a la alcaldía municipal que nombre el parque y la calle Ibu Con el nombre con de el ella. nombre de la profesora María del Rosario Velázquez. Entonces, el parque de la colonia Belén lleva ese nombre. Hombre, ya no le digan Parque de la Belén, porque la profesora Sí. María del Rosario Velázquez. Hay unos que dicen que sí, hay otros que dicen que Sí, no. Pleito de pueblo. sí, se trabaja ciertos niveles de discusión. Claro, claro. Y la Belén se vuelve una ciudad chiquita. Sí. Es una ciudadcita porque todo el mundo se conoce a sus papás. Por eso te digo, la Belén Sí. es una copia del San Miguel. Sí. ¿Verdad? Del Se vuelve San- una comunidad. El San Miguel básico, si lo queremos Exactamente. llamar. Entonces, sí, por eso nos sorprende eso. Ahora, tú hablabas de Renteves, pero yo por eso me quiero enfocar antes en el tema de la educación, que para mí va a ser mucho más importante en esa comunidad, porque acordate que era gente que iba de los mesones y que por lo tanto era gente, muchos de ellos, que no sabían leer y escribir, Sí, o no condiciones sabían leer y escribir muy bien, que no tenían un título de bachiller, que en aquella época era como ser profesional, y que lo que sabían era oficios, ¿verdad? Como carpintería, sastrería, albañilería, electricidad, todo. Trabajaban en el tema del ferrocarril, trabajaban en la fábrica, hubo manejando algunos que sí. maquinaria, pero eran bien pocos los que podían decir que eran profesionales en la colonia Belén original. Sí, Entonces, esa fue en la etapa en la entonces, que... para mí, el tema educativo va a ser importante ahí. Y ahí hay una profesora que va a morir muy joven, 35 años, en la década de los 40, y que va a morir de cólera, es decir, de una mala tratada, diarrea, infección en el estómago, mal de mayo, y que se va a ese sector y trata de dar clases, ¿verdad? Rurales, y por eso es que cuando muere y que es bien recordada, la gente que llega a vivir ahí, para recordar a esta persona que había muerto en el 50, llevaba como 15 años muerta, Cuando la profesora en San Miguel, ¿verdad? Esta gente la conocía porque ella daba clases a los pobres, a los de los mesones, que es la gente que migra a la colonia Belén, ¿verdad? Entonces deciden ponerle a la escuela de la colonia Belén el Centro Renovado Ofelia Herrera, que fue otro proyecto del presidente Osorio, porque aquí se les ocurre que van a hacer escuelas. Bueno, en aquel momento no había escuelas, entonces él dijo, las escuelas que hay, que venían de la época del general Maximiliano Hernández Martínez, el gobierno revolucionario de Óscar Osorio dijo, vamos a renovar la educación. Y entonces las escuelas ya no se llamaban escuelas, sino que le pusieron Centro Renovado Ofelia Herrera. Entonces uno de los primeros que se hace de estas renovaciones escolares va a ser el de la colonia obrera, que pasa a llamarse Colonia Belén, y que los vecinos, vea, que habían vivido en San Miguel, en los mesones, recordaban a la señorita Sí, es cierto. Ofelia Herrera, que muere de un problema de desintería o cólera o mal de mayo, como maltratado, vea, porque en esa época, pues, al parecer, si te enfermabas creías que te ibas a curar ignorando la enfermedad, entonces fue un descuido. Ella muere de 35 años, Sí, bastante muy joven, sí. señorita, no tuvo hijos, pero sí tuvo familia sí, claro. que vivía también en la En la colonia colonia. Belén. Entonces, por eso creería yo que el tema educativo se vuelve importante
el tema religioso con la ermita de la Sagrada Familia también se vuelve importante. Entonces creería yo que eso es lo que le va a dar la identidad, si te fijas, ¿verdad? Lo que va a hacer que irse a vivir a la Colonia Belén valga la pena. Porque hay escuela, Claro. porque hay cerca, La cercanía hay de una la iglesia, instrucción de mis etcétera. hijos, tengo... Porque la pavimentación de la colonia tardó, todos esos años que te estoy hablando, la colonia fue pavimentada hace 25 años. O sea, que bien se tiró 50 años la Sin colonia nada. sin Complicada. pavimentar. Entonces, obviamente, estos personajes que hemos mencionado, la profesora, ya en la época más actual, la profesora Velázquez, María del Rosario Velázquez, que por eso se llama así el parque, y la escuela, en honor a doña Ofelia Herrera, que si bien ella no trabajó ahí, pero los primeros fundadores sí la conocieron en San Miguel y deciden nombrarla en la escuela con el nombre de ella, te va dando que aquella gente quiere educarse. Que quizás el gran pilar de la colonia Belén, de sus fundadores, de sus habitantes, era la educación, ¿no? Por eso lo hablaría yo así. En esa misma línea van a surgir los artesanos, ¿no? Que te decía que es una colonia que se funda por artesanos. Va a surgir un gran artesano que va a ser don Luis Castillo, Claro, que va a famoso. ser el digamos, el confeccionador de los vestidos de la Reina de la Paz. Y si te acordás lo que nos contó Luisa María I, Luisa María, sí. Gustave, Sí. quien le hacía los vestidos a las señoritas de sociedad era precisamente don Luis Castillo, porque si le hacía los vestidos a la Reina de la Paz, le podía Le hacer hacer los a la vestidos reina, a la élite, a la élite. a la élite de San Miguel. De hecho, don Luis Castillo era reconocido por ser prolijo para la elaboración, la confección de las galas. Y llegó cabal a vestir a élites. Se volvió en persona reconocida y famosa durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Sí, don Luis Castillo va a ser digamos, el gran modisto de Sí, San Miguel. es correcto. O sea, El que vistió sus vestidos a eran, las pudientes. sus vestidos eran caros, sus vestidos eran de telas, digamos, ¿verdad? Había mucho bordado, había mucho Exactamente, brocado. mucho trabajo artesanal, Sí, ¿verdad? correcto. Orfebrería. Pero también, muy ¿no? fino. Claro, Pero claro, muy, o sea, muy fino. Entonces él los hacía a mano. Y los hacía él. Tenía una hermana también. Sí, y tenía un asistente, pero él era meticuloso. Yo llegué a conocerlo, llegué a ver los vestidos de la Reina de la Paz, el proceso que él hacía, ¿verdad? Pero y vivía en la Colonia Belén y Sí. todo el mundo sabía que iba ahí a la Colonia Belén. Entonces, podríamos decir que él está dentro de esa lógica de la Colonia Belén, obrera, con un artesano de semejante calidad, que Sí. fue don Luis Castillo, ¿no? Que ha dejado toda una herencia, si querés, cultural en los vestidos de la Reina de la Paz. La verdad que sí. En el tema del vestuario, ¿no? Porque la Sí. cultura es también el vestuario, cómo nos vestimos. Entonces, cuando vos ves las fotos en los primeros carnavales de las reinas, De los vestidos de la reina que también. él los hacía, entonces vos decís, sí, había una idea europea, ¿verdad? Que él usaba, recuerdo yo, para los patrones y para las ideas, las revistas, ¿no? ¿Te acordás de modas que Sí, había? No sé si tú llegaste a conocer eso, pero sí, habían esas, que era como no había o mucha televisión, o no había redes, entonces las revistas de moda, patrones. claro, Sí, para traían hacértelo, patrones y entonces todo él eso, usaba sí. mucho eso, él y muchos sastres, porque don Luis Castillo no estudió, es una mezcla de el deseo, del don de poder coser, De sus habilidades. y también de creatividad. Entonces ahí se mezcló eso con él. Y es todo un personaje, ¿no? Que me imagino los habitantes más antiguos de la Colonia Belén Deben de conocer. saben, y muchos habitantes de San Miguel lo conocieron. Sí. Ahora, podemos pasar a personajes populares, ¿no? Sí. Porque ahí entra lo que tú decías, René Tevez, que es conocido en San Miguel como el Loco Tevez por el tema de su obesidad mórbida que tenía, y que pues Y le daba miedo a los niños. Porque lo que pasa es que era muy, muy malhumorado. sí, era como medio Era violento. reacción, o sea, por sus mismos, digamos, es que una obesidad mórbida como la que él tenía, pues era una enfermedad, obviamente, ¿no? Me imagino, entre la tiroides,
y eso pues le provocaba desórdenes hormonales de comportamiento, que por ejemplo hemos hablado con gente que lo conocía, que gritaba, que la forma de comer que tenía, ¿no? Que mezclaba todo en un... Tenía reacciones raras, exactamente, abruptas. Era miedoso, exigía que le dieras, yo llegué a conocerlo, exigía que le dieras, si no le dabas se enojaba, y entonces mucha gente... Cuando él entraba a un restaurante, porque tenía esa costumbre de entrar a los restaurantes y molestar a los clientes, la gente se incomodaba porque él llegaba y le decía, dame de lo que estás comiendo. Entonces, no, que estoy comiendo, entonces pedime un plato. Y así lo decía, ¿no? Y lo que pasa que como o sea, René Tevez se creció en la colonia. Claro. Lo conoció gente, o sea, gente que vivió ahí, incluso comentaban de que siempre tuvo el sobrepeso, siguió avanzando, llegó a tener un detonante incontrolable con el tema del control hormonal, pero también hablaban de que venía de familias que eran honorables. Sí, lo que pasa es de que son de esas historias así medio sórdidas, no, yo no diría sórdidas, sino que es de esas historias típicas de pueblo, de que hay una niña que crece en una familia más o menos respetable, porque entiendo yo que la mamá de René Tevez era prima de la familia Charlet. Entonces, pero ella se casa con un obrero y tiene que renunciar a su privilegio. Pues no sé si tenía privilegio, ¿verdad? Pero renuncia a ese estatus social del centro. Que te dé el abolengo, ¿verdad? Y que pues tiene que mudarse a la colonia obrera. Porque es lo que le puede dar. Y le toca a un hijo con ese problema, ¿no? Sí. Entonces... que era la mamá el papá de él se llamaba René Tevez, que era obrero, dedicado a cuestiones de artesanales, ¿no? Zapatero, sastre, cosas así, vinculado con eso. Sí. Entonces, pues bueno, es el amor de que ella quiso estar con él y tocó esa realidad. Entonces no es sórdida, sino que es una historia de que ella decide abandonar el centro por irse a vivir a la colonia obrera, ¿no? Y quizás otro personaje más o menos así que tienen esa historia es, por ejemplo, doña Virginia Colato, que van a ser ella la creadora de un gran producto famoso, que todo el mundo iba allí a la colonia Belén por el calor, que son las paletas del pingüino, que aún existen. Entonces, doña Virginia Colato muere ahí en la colonia Belén, en esa casa, y finalmente le deja a las personas que la cuidaron, le heredan, incluso los hijos de ella que vivían en Estados Unidos, le dejan a esas personas que la acompañaron y que entiendo yo que lo han retomado, que se quedan siempre con la fábrica de paletas, el pingüino, con la herencia cultural de doña Virginia Colato, ¿no? Y que sigue allí en la colonia Belén. Y que pues bueno, era una aventura ir a la colonia Belén por paletas del pingüino. Claro, el calor, era el tema del calor. Se volvía siempre. Y el nombre del pingüino, que es alguien que vive en el Polo Norte, pues ya te decía que era ahí donde había que ir por el calor. Las paletas del pingüino tienen en San Miguel en la misma categoría de la refresquería Rosita. Por ahí. Que en este caso la refresquería Rosita, su gran fresco era el cocomal. El carao con leche. Yo cocomal tomo. Sí, porque vos perteneces a las élites migueleñas. Pero ¿qué lleva el cocomal? Kellogg's. Cereal. Eso no es migueleño, eso es gringo. Y el cereal viene apareciendo aquí cuando los García Prieto abren el supermercado Bosco. Antes de eso aquí no sabían qué era esa. Era tortilla con leche. Claro, tortilla. El mamazo. Buenísimo. Lo que es el mamazo. El mamazo era tortilla desmenuzada con quesito. Correcto. Vale. Buenísimo. Okay. Entonces, pero el cereal va a ser, digamos, va a llegar a San Miguel en los 70. Sí, pues sí. De la mano de los García Prieto, que abren el primer supermercado. Sí. Entonces, pero el
carao con leche, eso es colonial, es viejísimo. Vea, eso, el carao ahí está, la leche de vaca cuando vienen los españoles, mezclan, vea eso. Y lo otro es el fresco de ensalada, que también va a ser algo bien típico de la época colonial y todavía a principios del siglo XX va a haber un negro. ¿Por qué sé que es negro? Porque su apodo era Chorro de Humo. Ajá. Negro, ¿verdad? Ajá. Ok. Eso es la antropología, ¿va? Pues sí. Tu apodo dice mucho de vos, ¿va? Entonces, Pues sí. Chorro de Humo no era rubio ojos azules, ¿va? No creo. No era gitano. Tampoco. Entonces, era Chorro de Humo y él en la esquina de la Curazao. Fíjate bien. Sí, claro, frente a la catedral, ¿no? Es que como era esquina, tu pues, vecindario, ¿verdad? Claro, claro. No, bueno, pero yo no había nacido, te estoy hablando de principios del siglo XX. pues sí, pero me te contaban. contaban. Claro, claro. Entonces ponía un gran... guacalón. Sí, pero es de estos donde se hacía el atado de dulce, ¿te has fijado? Esos de hierro grandes, Sí, ¿no? como de aluminio. O No, algo hombre, ¿cuál? todavía Eso más era, fuerte. Sí, hierro. Entonces él ahí ponía fruta Picar. helada. Qué rico. En ese gran tonel con hielo, metía el hielo y ahí metía la fruta de todo. Entonces él, los hipotes de la escuela, todo el mundo, metía la mano y sacaba la fruta. Vale tanto, le decía el negro. Entonces él, eso era... ¿Me estás hablando de mí? O sea, ¿cuál nevería? No, ¿Cuál ¿cuál? Pops? ¿Cuál Boston? Aquí era el ¿Cuál negro Boston? chorro de humo, el negro chorro de humo con un gran tonel de hierro, con Chorro de hielo. humo ice cream. Y, el chorro de humo ice cream. Y entonces, bueno, que era frutelada. Frutelada, Y la cosa lo era máximo, frutelada. sí. Entonces, eso era, digamos, lo que Cuando se apareció vendía. el hielo, Entonces, por supuesto. cuando vino la electricidad. Claro. Y la electricidad viene a San Miguel en 1909. Estás hablando de... Entonces el chorro de humo, el chorro de humo va a aparecer en esos años. Antes no, porque no había electricidad, entonces el hielo era complicado. Entonces ahí vas calculando la época de chorro de humo. Entonces el pingüino va a retomar esa idea de la fruta helada, llevándotelo a, digamos, Paleta. a la paleta. ¿Verdad? Ya más industrial, más Sí, de, sí. digamos, la señora Colato, ni a Virginia Colato retoma esa Aunque idea. yo recuerdo mucho la de chocolate. Había una Sí, de no, claro, chocolate, claro. había O sea, es decir, bases que eran bases lácteas, hicieron mucho. Nosotros tuvimos una fábrica de paletas que era la Paletas León d'Or con carrito. Estamos hablando de los 60. Vea que era una fábrica de paletas que va a ser mucho antes de lo de doña Virginia Colato, sí. Pero se cierra y surge obviamente la paleta artesanal. Y lo que pasa que la paleta del pingüino se volvió en emblemática para todos los que de 1970 para Cabos. Sí, claro, correcto, o sea, correcto. Al final el tema de vivir en los alrededores o vivir en el centro y salir cuando ya tenías carro o le robabas el carro a tu papá para ir a dar el vueltín, a donde terminaba la gente que tenía carro, perdido en la Belén comprando paletas. Y quizás el otro personaje de los 80, que ese sí ya lo conocimos nosotros, vive todavía, sí, claro. Es Rosa Moreno, sí. Conocida como Rosa Peseta. Sí, claro. ¿Vea? Porque tenía una venta de cerveza. Empezó como tienda y en la época de la guerra era un lugar que siempre estaba abierto. ¿Y qué te voy a decir? Y que la gente llegaba a su patio, digamos, es un pasaje de la colonia Belén, y pues no tenía, hoy está cambiado muy ese bonito, lugar, por cierto. hoy está cambiado, pero te parqueabas y llegabas, tocabas la puerta y le pedías y te una tomabas cerveza. tu cerveza. Fíjate que eso son dinámicas como no le puedo llamar bares, pero sí son antros fantasmas, porque funcionan en casas y de eso vas a encontrar varios en diferentes sectores, llámese la Curi, llámese por los... Sí, en el centro tenemos uno que es el Villa Rock. Pero ese ya fue en los últimos... No hay rótulos. Ahorita Sí, no hay rótulos. No hay rótulos. Ahí era la casa de... Juan. Ahí fue empresarios, ¿te acuerdas? Sí, pero esa casa era de los Prunera. Sí. Ahí vivían los Prunera, la familia Prunera. Enorme, por cierto. Que eran los dueños del portal.
que eran los dueños de la farmacia Cruz Verde que estaba esquina opuesta, que hoy está Electrónica 2001. Es correcto. Entonces la familia Prunera vivía en esa casa, hoy es de Juan Pablo Villatoro, y él haya puesto el Vía Rock, donde entrabas con un código, no hay rótulo, no hay nada, pero... Hay palabras clave. Esa clase de negocios clandestinos que tú dices es muy, muy típico de los pueblos porque se busca discreción. Se busca que no me vean a mi bolo, se busca enfrente de la Francesa, que como nos decía, no, bueno, pero eso está las besas a la calle ha sacado, eso sí, eso pero clandestino ahora ya, no es. Pero ya se salió del closet. No, bueno, por eso, pero es una clandestina. Sí. Entonces, como nos decía el invitado, ¿te acordás, Renber Cruz, este mismo mes, que el tema de los en el barrio San Francisco, que el barrio Salpicón, porque si ibas a una cantina podías tener problemas? Entonces surge esa idea de lugares donde se pueda tomar y donde no te va a pasar nada, ¿no? Eso surgía eso. Ahora, por eso mismo era que si tú eras escandaloso y tú eras problemático o tenías mal trago, te sacaban de ese lugar, o sea, esa era la cuestión. Pero entonces, sí. Rosa Peseta, que la dueña es Rosa Moreno, que no sé si le molestará que le digan así, pero era como lo conocíamos todos los migueleños. Todos los adolescentes hasta... Yo fui varias veces. Y payaseábamos con eso. Yo fui e íbamos en la noche. Digo, noche 6, 7 de la noche. Pues sí, noche temprana, que era la hora que podía llegar. Correcto, 6, 7 de la noche. No, pero ya estaba abierta hasta las 9. No, 10. pues sí, pero era como la escapada que se daba. Claro, nocturna. Es correcto. Exactamente. Y la gente le preguntaba, mire, ¿y podemos estar todavía? Sí, ahí dejen, decía ella. Y ahí dejen las botellas ahí en el patio. Sí. Me imagino que ella llegaba en la mañana después a recoger eso. Entonces era un lugar icónico para nosotros, estoy hablando de los 80. Los que crecimos, que de los 80, ahí, sí, los 80 porque a pesar de la guerra, ella mantuvo el negocio allí, ¿verdad? Entonces después va a surgir otro lugar emblemático, famoso. No en la Belén, sino que en San Miguel, que va a ser el Alazán, pero eso es otro programa para el 2026. Es correcto. Allá hay otra historia muy interesante. Surgen también sorbeterías chafas que tenían una medio franquicia que se la quitaron, que vendían sorbetes, si te recordás, y que después se volvió en un lugar así medio oscuro, medio extraño, pero si no vas a decir bien el detalle, el nombre. Fue el Choco Pops. Okay. ¿Te acuerdas de Choco Porque Pops? eso de que, mira, eso suena como a... Es que me acuerdo te voy a contar algo, no, mejor ya no te digo. Yo me acuerdo. Vas a dejar picada a la gente. Yo me acuerdo haber llegado a la Belén a comprar sorbetes del Pops, cuando el Pops no se vendía aquí. Que era del Choco Ruiz. Entonces... Vive todavía, se fue para Estados Unidos. Sí, o sea, ya nunca le dimos ya nunca lo volvimos a ver, pero yo sí me acuerdo que perfectamente vos podías comprar tu cono ahí, que creo que incluso hubo un llamado de atención con el tema franquiciario, porque después... Sí, cuando viene el Pops... que lo trajo don Mario Betaglio, tiene que cerrarlo porque el Pops original era ahora, don Mario vio que al Choco Ruiz le iba bien. Pues sí, él vio el potencial. Entonces, porque lo que hacía era que el Choco Ruiz, entiendo yo, traía las cajas de sorbete... Y armaba su venta no sé si el sorbete era Formos, ¿te acordás? No. Era Pops. Entonces traía las cajas de, bueno, que los vea. Que el Pops era determinado, o sea, se las compraba a los, se me olvida el apellido de los dueños de Pops. Arrué. No, sí, por ahí anda, ¿verdad? El segundo apellido es Arrué. Sí, pero es el... Pero ya no vamos. Ok. Entonces, además no son migueleños, ¿dónde han salvado? No son migueleños. Entonces no tenemos por qué acordarnos de ellos. Sí. Entonces, pero también la Formos aquí que te vendía. Ajá, que la vendía, ¿verdad? Y te acuerdas que estaba en la sorbetería Mellow. Buenísimo. Donde hoy está la farmacia El Águila. Sí, a la parte del círculo estudiantil. O Centro Juvenil de Integración, también, o no sé qué. Pero eran buenos también. O la Secretaría de Juventud, como le han cambiado nombre, ¿no? Entonces, así es que, pues sí, la Belén era para ir a refrescarse. Era un paseo porque salías del centro, te echabas tu sorbete o tu paleta pingüino. Sí, y al final la gente ha seguido viviendo en comunidad, encontrás cosas. Pero no es algo que solo hacía, digamos, el Choco Ruiz con el nombre del Pops. Acordate que los Quirós, don Armando Quirós, crea el Burger King pirata,
¿verdad? Que estaba a la par de León Doren. Pero mira, ¿y fue franquicia o nunca fue franquicia? No era franquicia porque cuando Burger King viene a El Salvador, se lo reclama. Pero había algo, él había registrado el nombre. Entonces tuvieron que negociar. Ahí en El Salvador lo había registrado. Correcto, sí. Porque acuérdate que todavía no existía estas cosas de marcas y entonces él lo tenía registrado a su nombre. Entonces era Burger King El Salvador, sí. Lo cual se podía. Entonces tuvo que llegar a un acuerdo con la franquicia. Vea, y que finalmente llegaron a un acuerdo. ¿Y querés saber algo simpático? Que en el San Miguel de hoy, justamente por donde Don Nelson López, enfrente hay un lugar que se llama Mi Burgercito. Había. Ya no hay. Ya no está. Es un parqueo. Pero había gente sí, era uno de los empleados de don Armando Quiroz. Es correcto. Que era como el administrador. Sí. Que ya murió incluso él. De verdad. Me ha pasado mucho tiempo. Sí, pero al final la Colonia Belén siguió manteniendo en esa estructura. Hoy por hoy siempre continúa habiendo gente mayor. Reconocimos a Chepe Toño. Vimos a Noemita, que fue la secretaria de la Parcro durante muchos años. Encontramos a un don Julio Alvarado, que fue de los primeros habitantes y que hay mucha historia que contar porque es famoso por el tema del papi fútbol. Pero hoy quisimos traer a la 301 un poco sobre la historia porque justamente este día, ¿verdad? Están celebrando con un pequeño convivio estos 75 años de historia. Así que a nombre de la 301, pues agradecerles la oportunidad que nos dieron de compartir un poco sobre la historia de ese lugar. A Edith, que gustosamente nos acompañó en el recorrido, a don Chepe Toño López, que abrió las puertas de su casa y compartió muchas de las historias que él supo, a don Luis Alvarado, que dejamos pendiente una visita, pero hoy por hoy no nos queda más que agradecer y felicitar a los habitantes de la Colonia Belén por esos 75 años. El aniversario de Diamantes. Sí, 75 años. Es un montón de años, un montón de historia. Y hoy pues de esta manera queremos reconocerla y enviarles pues muchas felicitaciones. Pues bien, así después de hablar de los inocentes, de hablar del plagio, de hablar de tantos avisos parroquiales que traías, no nos queda más que agradecer la sintonía. Sabemos de que todos los domingos ustedes están ansiosos por acompañarnos. Créanlo que es recíproco. Y pues nada, agradecerles y nos vemos al próximo año. Que el 2026 traiga cosas maravillosas para todos. Agradecerles a todos ustedes porque nos dejan llegar a sus hogares, que les ha gustado. Leemos los comentarios. Hay gente ahí que quiere que hagamos algunas cosas y todo eso. En la medida que podamos, si está vinculado con San Miguel, lo haremos. Hemos atendido sugerencias interesantes que nos han escrito a lo largo de este año. El objetivo es San Miguel, ¿verdad? Y San Miguel es la zona oriental también, porque por casi 300 años la zona oriental fue San Miguel. Es correcto. Entonces, por eso es que nos metemos en Usulután, Morazán y La Unión, porque en un momento fueron San Miguel. Un abrazo para todos ustedes. Que el 2026 nos sigan acompañando. El próximo domingo lo que va a haber, porque igual ustedes no nos pagan, entonces tenemos que descansar, va a ser un resumen de todos los mejores programas, es decir, los más vistos durante este año 2025. Sí. Entonces, agradecerles eso, ¿no? Y también la invitación para aquellos que gustan de la cultura, compartan el contenido. Hablar de cultura nos hace relevantes y aquí es lo único que tiene cabida. Lo demás, estamos preparados para cualquier tipo de provocaciones. Feliz 2026 a todos. Éxitos. La 301 hay que abordar. Historia viva para contar. Cultura que te hará vibrar.